De hecho, vi a un colega cercano a usted intercambiando los documentos. Tenía demasiado miedo para hablar en ese momento, pero logré recuperarlos, aunque puede que sea demasiado tarde. Este es un documento importante en el que usted trabajó duro. De mis colegas llamada Brenda dijo con una sonrisa bajando las cejas los documentos dentro del sobre que entregó efectivamente debían ser llevados al cliente. No podía creer que las acciones que pensé que eran lo mejor en ese momento regresarían a yo soy así, pero el hecho innegable es que ahora están hablando de mí en secreto y acosándome. Brenda es la única que me apoya sinceramente. El tipo impopular, si ella se fuera, realmente se rompería mientras intentaba expresarle mis sentimientos. Mientras contenía mi entusiasmo escuché pasos acercándose. Soy Alan Williams. Trabajo como vendedor en una empresa comercial desde mis días como nuevo empleado. He trabajado duro y diligentemente y solo recientemente los frutos de mis esfuerzos comenzaron a mostrarse a menos que sea absolutamente necesario. Siempre he impulsado las negociaciones. Cualquier cliente gracias a eso, parece que he adquirido naturalmente habilidades de comunicación para tratar con varios tipos de personas. El otro día logré conseguir un contrato importante con una gran corporación que mis colegas habían estado fallando repetidamente. Cuando regresé con el contrato, se apresuraron y celebraron como si fuera su propia victoria. Desde entonces, me han como la esperanza del departamento de ventas, aunque ha sido difícil con un aumento de clientes y más colegas pidiendo consejo. Finalmente comencé a disfrutar de mi trabajo un día que se anunció la fiesta anual de barbacoa del departamento de ventas, es una tradición de verano destinada a permitir que todos se relajen y se desconecten del habitual. La participación estaba abierta a cualquier persona interesada, al no tener otros planes, decidí unirme este año también esta vez. Como el lugar habitual de barbacoa junto a la playa estaba completamente reservado, se iba a realizar junto a un río por primera vez entusiasmado por la atmósfera fresca y diferente del mar. Comencé a prepararme para barbacoa. Los nuevos empleados ayudaron intencionalmente, pero como teníamos más experiencia, lideramos la preparativos mientras les enseñaba. Cuando finalmente se instaló la parrilla y el carbón comenzó a arder bien, los otros colegas trajeron la carne y las verduras que habían preparado. Brenda me entregó una bandeja de ingredientes de The Grill at First con su apariencia encantadora. Amabilidad que había sido capturando los corazones de los empleados varones desde que ella llegó. No fui la excepción y no podía negarme cada vez que me pedía ayuda con el trabajo, ya que no teníamos una relación personal fuera del trabajo. Sinceramente, me sorprendió que me hablara de esa manera. Corté estas verduras. Los trozos son más satisfactorios para comer. He estado observando desde la distancia. Estaban enseñando cómo preparar la parrilla. ¿No son ustedes los que pueden hacer ese tipo de cosas? Es genial escuchar esas palabras con un brillo. Su sonrisa me hizo sonreír a pesar de que sabía que solo estaba dando una pequeña charla para evitar mostrar una cara. Tomé la bandeja mientras miraba hacia abajo y la coloqué en la parrilla caliente mientras el delicioso olor comenzaba a extenderse. La divertida barbacoa comenzó cerca del jefe del departamento. Y los jefes de sección se reían a carcajadas mientras bebían cerveza un poco más lejos. Algunos charlaban y comían carne mirando hacia el río Vialos. Chapoteando agua y riendo juntos. Vi esa escena mientras tomaba un refresco asando incansablemente verduras y carne. Entonces me di cuenta una figura por el rabillo del ojo volteando para mirar. Era sin lugar a dudas mi jefa directa Janet. Suspiré ante su mal hábito nuevamente. Dejé a un colega a cargo del fuego y me apresuré tras espalda de Janet. Ella era mi mentora encargada de guiarme cuando yo era una empleada nueva. Incluso en aquel entonces, ella era bastante competente en su trabajo y ahora dirige el departamento de ventas como jefa. Aprendí mucho sobre el trabajo de ella y la respeto como jefa, pero después de estar juntos durante mucho tiempo, noté. Tiene cierta mala costumbre, parece que fue criada de una manera muy protegida sin estar consciente de muchas cosas que la mayoría de las personas experimentan cuando son niños. Según el jefe de sección, era la primera vez que Janet estaba en una barbacoa y pasó un momento difícil durante la preparación. Como romper una parte de la
Y quemar los ingredientes, además ella tampoco había estado mucho en el mar y una vez nadó demasiado lejos sin que nadie se diera cuenta, casi causando una gran conmoción cuando casi desaparece incluso fuera de los eventos de su ingenuidad. En la vida cotidiana a menudo resulta contraproducente ya que alguien que a veces la acompaña en visitas de ventas. Me he acostumbrado a su comportamiento excéntrico, por eso ya no me entra el pánico cuando estoy a su lado frente a algo desconocido con sus ojos brillando con curiosidad. Sin embargo, puede ser peligroso cuando ella actúa por curiosidad. Mientras me acercaba a ella moviéndose río arriba y la llamé. Se dio la vuelta. Oh, eres tú, Alan, ¿qué pasa? Esa es mi línea, Janet, ¿a dónde vas? La corriente se vuelve más fuerte río arriba y es fácil dejarse arrastrar si tú. No estoy acostumbrado, está bien, esta es la primera vez que juego en un río, así que quería ver dónde comienza, pero supongo que eso no es posible. Al. Su puchero con genuina decepción, no pude evitar sonreír justo cuando ella comenzó a regresar. Notó su equilibrio y rápidamente gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde, ya que, al juzgar que el agua no era demasiado profunda, entró e inmediatamente se hundió en lugares donde el flujo del río se ralentiza temporalmente. El lecho del río puede inesperadamente y ser más profundo, además, a diferencia de los estanques que se ahogan en el agua. El mar o un río es diferente, tanto la persona que se está ahogando como el rescatador pueden ser jugados por la corriente retrasando el rescate. Me moví hacia donde Janet se había hundido, pero la fuerte corriente hizo que fuera. Acercarme aún así logré encontrarla y sentí algo que parecía una mano luchando apretando mis dientes. Lo usé como agarre para levantarla, pero ella estaba flácida y habiéndose desmayado, llevando su cuerpo sobre mi espalda a la orilla del río. Inmediatamente revisé su respiración sin descansar un momento y decidí que no respirando sabía lo que tenía. A continuación pedí ayuda lo más fuerte que pude y comencé a tomar medidas para salvar vidas. Tan pronto como vi una pequeña figura, saqué mi chaqueta y la puse sobre su pecho realizando RCP comprimiendo su pecho y luego dudé por un momento, pero decidí que era necesario. También realicé resucitación boca a boca. Los colegas se reunieron alrededor, palidecieron rápidamente al darse cuenta de que Janet se había ahogado y llamaron a una ambulancia. Algunos trajeron una manta y otros se quedaron para ofrecerse a hacerse cargo si me cansé gracias a mis confiables compañeros de equipo. Pude concentrarme en los esfuerzos para salvar vidas. Finalmente Janet tosió agua y lentamente comenzó a. Nuevamente. En el momento en que colapsé de alivio, los paramédicos llegaron siendo los primeros en responder. La acompañé en la ambulancia con una manta prestada. Al verla mover débilmente su mano mientras abría levemente los ojos, instintivamente tomé su mano, luego le sonreí. Está bien ahora, no hay nada que tener miedo de no saber qué más. Solo dije eso y ella sonrió débilmente antes de cerrar los ojos nuevamente. Más tarde, Janet fue ingresada en el hospital por un día para observación, pero afortunadamente su vida no estaba en peligro. Cuando informé al gerente por teléfono, me dijeron que la limpieza ya estaba hecha y que podía irme directamente a casa, agradecida por su preocupación. Llegué tambaleante a casa desde el hospital, me di una ducha rápida y me desplomé en la cama al día siguiente. Fui a trabajar como de costumbre, pero por alguna razón mis colegas actuaban distantes, me devolvían los saludos, pero rápidamente apartaron la mirada y se apresuraron justo cuando me preguntaba si algo había sucedido después del incidente. Llamó el gerente y fue entonces cuando descubrí la impactante verdad. Al parecer, Janet era la hija del director ejecutivo. Ella había guardado silencio al respecto porque no quería ninguna preocupación innecesaria, pero después de escuchar el intercambio con el director ejecutivo, terminó. Al ser compartido con todo el departamento de ventas, el CEO dijo que tendría una exhaustiva con su hija y luego se comunicaría nuevamente con la forma en que estaba redactado. Me asusté un poco, pero como no había hecho nada malo, simplemente respondí con comprensión. Asentí, la mirada en los ojos del gerente parecía aguda, pero no se dijo nada más. Sin embargo, pronto entendí la razón detrás de las actitudes de colegas y la mirada penetrante del gerente. De alguna manera habían comenzado los rumores de que yo había hecho algo apropiado con Janet en ese momento. Sí, yo
Le había tocado el pecho para tomar medidas que le salvaran la vida y le había realizado reanimación boca a boca, pero era absurdo decir que era indecente, aún así. Que estaba mal enfrentar los susurros directamente para corregirlos, así que el tiempo pasó sin que yo pudiera hacerlo. Cualquier cosa. Janet parecía haberse recuperado y regresó a la oficina. Si se dio cuenta del rumor y lo corrigió, tal vez el tratamiento actual que estoy recibiendo podría mejorar un poco. Aferrándome a esa débil esperanza traté de saludar Janet, pero ella evitó mi contacto y se alejó. Rápidamente intenté hablar con ella varias veces cuando parecía el momento adecuado, pero ella seguía evitándome sorprendida. Me preguntaba si a ella también le desagradaba, pero de repente se acercó a mí por la tarde. Alan, toma un poco de jugo, viene al área de descanso y busca. Para mí también, dijo evitando el contacto visual y luego se alejó viendo que era una oportunidad para hablar. Rápidamente compré el jugo y me dirigí al área de descanso entregándole el jugo a Janet, quien comenzó a beber sin decir una palabra de agradecimiento. Tomé un profundo respiro y estaba a punto de hablar sobre la situación. Habló primero, era la primera vez que podría haber sido necesario, pero aún así fue un shock, así que no creo que una simple disculpa lo solucionará. Soltó esas palabras y terminó su jugo. Y me entregó la botella vacía antes de regresar. Me di cuenta de que no me agradaba en absoluto y me quedé allí atónita. Ese momento, Janet comenzó a ignorarme por completo, incluso cuando teníamos que hablar por trabajo, no hacía contacto y solo le daba respuestas a Kirk. Paradójicamente, de repente me ordenaba que consiguiera su jugo y bocadillos favoritos de la máquina expendedora, temiendo un trato peor si me negaba. Cumplí, pero nunca recibí ningún agradecimiento, solo un arrebato indiferente. Los artículos con el tiempo, el rumor de que me había comportado de manera inapropiada con Janet ganó adornos. Ser el primero en responder se retorció en acusaciones de manosearla antes de pedir ayuda. Incluso comenzar la reanimación boca a boca no fue por necesidad sino por el deseo de besarla. Todas eran infundadas. Las empleadas me miraron. Si estuviera lleno y fuera un hombre. Los empleados me evitaban, incluso el gerente empezó a tratarme con frialdad. En medio de todo eso solo Brenda seguía acercándose a mí y muchas veces animándome: no te preocupes por esos rumores, creo que nunca harías tal cosa. Su apoyo fue lo único, manteniéndome en el trabajo. Parecía que Janet, al tanto de los rumores, pero no los había corregido, posiblemente creyéndolos ya que estaba inconsciente en ese momento y no podía negar lo sucedido. Brenda escuchó amablemente mis preocupaciones y me animó a olvidarlo. Con una sonrisa y con ella a mi lado sentí que podía superar la terrible experiencia, pero un día experimenté la naturaleza aterradora. Las personas. Había preparado documentos para una nueva propuesta a un cliente, pero fueron cambiados por algo más que sucedió a pesar de mí revisándolos justo antes de salir de la oficina. Mi disculpa fue recibida con duras críticas por parte del cliente, notoriamente difícil. En circunstancias normales podría haberlo ignorado, pero con mi corazón ya agotado por infundados, las críticas golpearon más fuerte de lo que debería haberlo hecho al regresar a la oficina. Con un suspiro nadie me dio una segunda mirada con la esperanza de al menos encontrar los documentos que estaba buscando en los cajones de mi escritorio cuando Brenda se acercó a mí cuando le pregunté qué pasaba y sugirió que mudáramos al área de descanso para tener privacidad. Una vez allí, ella me entregó vacilantemente. Me llegó un sobre que decía: en realidad vi a un colega cercano a usted intercambiando los documentos. Tenía demasiado miedo para hablar en ese momento, pero logré recuperarlos, aunque puede que sea demasiado tarde. Estos son documentos importantes en los que usted duro. A la derecha ella sonrió y bajó las cejas. Los documentos en el sobre estaban destinados a nuestro cliente. No podía creer que mis acciones tuvieran buenas intenciones. En el momento en el río volverían a mí así, pero la verdad innegable eran los susurros y acoso que estaba enfrentando en ese momento. Brenda era la que me apoyaba sinceramente, el tipo impopular. Si ella se fuera, mi corazón realmente podría romperse. Justo cuando estaba a punto de compartir mis sentimientos con ella, escuché pasos acercándose. Eres tan buen actor. Intercambiando esos documentos importantes y difundiendo rumores tan ridículos. Todo fuiste tú, dijo Janet mientras se acercaba, su mirada lo suficientemente fría como para enviar por mi espalda dirigida a Brenda. ¿De qué estás hablando? No hice nada de eso. ¿En serio? Entonces tú,
Estoy diciendo que todo esto es mentira. Janet sacó una grabadora de voz que contenía un audio de ella preguntando a varios empleados dónde escucharon los rumores cada uno y respondieron que los habían escuchado de Brenda en momento. La sonrisa de Brenda desapareció por completo. Pregunté alrededor de unas 20 personas o entonces, y casi todos en el departamento de ventas dijeron que escucharon esos rumores sobre esos documentos. Usted sabe que nuestra empresa tiene guardias de seguridad adecuados para su facilidad de trabajo. Tenemos cámaras de vigilancia instaladas. ¿No se dio cuenta? Creo que hora de revisarlas. Eres inocente, no te importaría venir en silencio, ¿verdad? El tono de Janet era arrinconado y Brenda apretó los dientes. Brenda nos estaba mirando antes de salir corriendo mientras yo la miraba distraídamente irse. Janet se acercó en silencio, nuestros ojos se encontraron con firmeza por primera vez en mucho tiempo. Lamento ser malo y tomarme tiempo para ayudar. Estaba tan absorto en ordenar mis sentimientos. Investigar tomó tiempo. Pensé que me odiabas. ¿Crees en esos rumores? No. ¿Cómo pude pensar mal de mi salvavidas? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo crees que te conozco? Sé que no eres el tipo de persona que hace esas cosas, dijo con una sonrisa amable, lo que me alivió tanto. No pude contener las lágrimas. Más tarde descubrí que Brenda había intentado congraciarse conmigo después de mi importante logro. Frustrada porque un enfoque directo no estaba funcionando, recurrió a este plan. La idea de que casi le confesé todavía me provoca escalofríos mientras Janet cavaba. El hechizo pareció desaparecer de otros empleados y aquellos que habían sido cercanos disculparon por creer tales rumores. Brenda ya no encontró un lugar para ella en la empresa y renunció rápidamente. Solo podía esperar que eventualmente cambiara sus costumbres en un nuevo lugar, ya que el gerente mencionó que el CEO me llamó. Estaba con Janet allí, lo que me puso aún más nervioso mientras esperaba ansiosamente sus palabras. Se de pie y me pidió que me diera la mano. Respondí rápidamente y me ofreció una sonrisa tranquila. Gracias por salvar a mi hija. Lo siento, no pude. Expresé mi gratitud antes. Nunca imaginé que su salvador sería tan maligno. Fue exasperante, pero Janet insistió en que lo manejaría. Parece que lo hizo bien. Resultó que Janet le informado de la verdad y había creído en mí. Tenso podía escuchar los latidos de mi corazón pensando que podrían haberme despedido por supuestamente hacer un movimiento con su hija aliviada. Janet se acercó y compartió. Todavía recuerdo cómo tomaste mi mano en la ambulancia. Tu palma se calentó y fue muy reconfortante. No he perdonado a ti. Tomar mi primera experiencia, pero creo que estoy de acuerdo con que seas tú, también puedes tener mis otras primicias. Su cara se puso roja mientras sostenía mi mano. Mi cara se sonrojó porque no podía hablar. El CEO se rió con ganas. Janet podría ser un poco ingenuo, pero siento que puedo confiarte ella está. 30 años y recién estábamos comenzando a buscarle una pareja mientras respetamos sus decisiones. ¿No deberías asumir la responsabilidad de tomarla? Primer amor. Alan. Janet escuchó sus palabras. Y dijo en voz alta, no digas nada innecesario. Parecía que la parte del primer amor era cierta. Felizmente le apretó la mano hacia atrás, se sonrojó aún más y delante.